Medidas de dispersión para datos en una serie simple. En una serie simple de n datos discretos, vamos a definir inicialmente tres medidas de dispersión: el rango, la varianza y la desviación estándar. Comencemos por el rango. Una serie simple que ya está ordenada en forma ascendente siempre observará como primer valor al menor de los valores de los datos y como último valor al más grande. El rango, por tanto, es la diferencia o la distancia que existe entre el primer dato de la serie, que representa el valor mínimo, y el mayor dato de la serie, o bien el valor máximo. Formalmente, el rango, R, se representa con la fórmula R igual a valor máximo menos valor mínimo, o dicho en otras palabras, R igual a xn, último dato de la serie ordenada, menos x1, primer dato de la serie. El rango, por tanto, es una medición bastante simple y bastante sencilla. Solo requiere ordenar primero la serie. La varianza. Bien, en una serie de datos simples, hemos dicho con anterioridad que la media de esos datos se representa como x barra y que se calcula sumando todos y cada uno de los valores y dividiéndolo entre el total de valores. ¿Qué es la varianza? La varianza, su definición, es que es el promedio del cuadrado de la desviación de cada uno de los datos alrededor de la media. Esta definición en principio suena complicada. Lo que vamos a hacer es explicar paso a paso cómo se obtiene para después regresar a la definición y entender todo lo que nos quiere decir. Bien, si tengo una serie de datos simples y ya conozco la media, x barra, calcular la desviación de cada uno de los datos significa calcular la diferencia entre cada dato y su media. Por ejemplo, si yo quiero calcular la desviación del primer dato respecto a la media, debo aplicar la fórmula x1 menos la media. Esa fórmula nos mide qué tan lejos está el primer dato respecto de la media. Bueno, esa desviación se puede calcular para todos y cada uno de los datos de la serie. Así, si yo quisiera calcular la desviación del segundo dato de la serie, la fórmula sería x2 menos x barra. Si calculamos la desviación de todos y cada uno de los valores, observaríamos que algunos de los resultados son positivos y que otros de los resultados son negativos. Es más, una de las maneras indirectas de verificar que el valor de la media está correctamente calculada es justo calcular todas y cada una de las desviaciones. Decíamos que algunas van a salir positivas y otras negativas, pero sin lugar a dudas, una vez que sumemos todas y cada una de esas desviaciones, la suma de las mismas debe siempre ser igual a 0. Esto es entonces así: la sumatoria de la desviación de cada una de las observaciones respecto a su media es siempre igual a 0, comenzando, obvio, por la primera observación y terminando en la última. Si yo calculo todas y cada una de las desviaciones y posteriormente las sumo, siempre debe de verificarse que esto es 0. Pero regresemos a la varianza. ¿Cuál es la diferencia con en el cálculo de la varianza? Pues que cada una de esas desviaciones se debe de elevar al cuadrado. Esto es así porque lo que necesitamos es eliminar signos negativos que se cancelen con signos positivos. Entonces, una vez que calcule la desviación de cada valor, esa desviación debe de elevarse al cuadrado. Por tanto, al elevar al cuadrado, eliminaremos signos negativos. Bueno, hasta este paso es claro que lo que yo tengo es el cuadrado de cada una de las desviaciones respecto a la media. Continuemos entonces. Si yo quiero calcular
la media aritmética del cuadrado de cada una de las desviaciones respecto a la media, lo que necesitamos hacer es justo sumar el cuadrado de cada desviación y al final dividir ese resultado entre el número de desviaciones cuadradas que hemos obtenido. Formalmente, esto significa hacer la suma de x1 menos la media al cuadrado, más x2 menos la media al cuadrado, más, y así sucesivamente hasta la última observación, xn menos la media al cuadrado. Y como son n datos, debo dividirlo entre n. Esta misma fórmula, en notación de sumatoria, dice así: la sumatoria, comenzando por el primero y terminando por el enésimo dato, de el cuadrado de xi menos x barra, dividido entre n. El número obtenido de ese proceso es la varianza y se le representa como s cuadrada. En lo general, la varianza tiene dos fórmulas, una que se le considera la varianza de la población y otra que se le considera la varianza de la muestra. En este momento vamos a omitir esas distinciones entre los símbolos y cada una de las fórmulas y vamos a llamar varianza para nuestros datos. Vamos a definir la varianza como s cuadrada y admitamos que la fórmula que la representa es esta. Posteriormente ya haremos la distinción y la explicación del por qué cambia un poco la fórmula cuando estamos hablando de una población o de una muestra de la población. Cambia la fórmula y cambia incluso el símbolo que la representa. En esta exposición no es el caso este debate. Un ejemplo del cálculo de la varianza lo hacemos con la cantidad de hermanos que cada uno de mis alumnos tiene. Y entonces al preguntar a cada uno de mis alumnos obtengo los siguientes datos. De esos datos vamos a dar como información preliminar que la media es igual a 2. Por tanto, ya conocemos la media. Para calcular entonces la desviación de cada dato respecto a la media, debo de hacer las siguientes restas. Primer dato, 2 menos 2 igual a 0. Siguiente dato, 1 menos 2 igual a menos 1. Y así sucesivamente para cada uno hasta el último dato. 3 menos 2 igual a 1. Lo que estoy calculando en este momento son las desviaciones de cada dato respecto a la media. Sabemos ya que esas desviaciones deben de elevarse al cuadrado. Por tanto, para elevar al cuadrado obtengo los siguientes resultados. 0 en el primer caso, 1 positivo en el segundo, 4 positivo en el tercero y así sucesivamente. Nótese que al elevar al cuadrado, los signos que eran negativos y positivos solo se concentran siendo todos positivos. ¿Qué tenemos hasta este paso? Tenemos el cuadrado de cada una de las desviaciones. La suma de el cuadrado de cada desviación, la suma de cada uno de esos datos, si hacemos las cuentas con calma, nos deberá de dar igual a 12. Es decir, si revisamos dato por dato, calculamos la desviación, la elevamos al cuadrado y todas esas desviaciones cuadráticas las sumamos, debemos de verificar que el total es igual a 12. Bueno, pues dado que fueron 16 observaciones y por tanto 16 desviaciones que elevé al cuadrado, pues la media del cuadrado de esas desviaciones se calcula dividiendo ese 12 que resultó entre 16. El resultado es 0.75. A este valor, hemos dicho, se le conoce como la varianza. Por tanto, S cuadrada es igual a 0.75. Con esta explicación que se ha dado paso a paso, se entiende un poco más cómo se calcula la varianza y entendemos por qué la varianza es el promedio del cuadrado de la suma de las desviaciones de cada valor respecto a la media.
Bueno, en el cálculo de la varianza, nosotros tuvimos que elevar al cuadrado todas y cada una de las desviaciones de los datos respecto a la media. Dijimos que lo elevamos al cuadrado por una razón fundamental. Elevar al cuadrado era una estrategia para evitar que la suma y por tanto el promedio fuese cero, porque habíamos revisado que la suma con los signos positivos y negativos se cancelaban mutuamente. Bien, para calcular el promedio de esas desviaciones respecto a su media, es necesario ahora quitar o deshacer esa potencia cuadrada que aplicamos para evitar que nos sumara cero. Cuando nosotros quitamos o deshacemos esa potencia cuadrada, lo hacemos mediante la aplicación de la raíz cuadrada. Es decir, lo que tendremos que hacer es aplicar la raíz cuadrada a la varianza que obtuvimos anteriormente. Y ese indicador se llama desviación estándar. La desviación estándar, o también conocida como desviación típica, se representa como S y es justo la raíz cuadrada de S al cuadrado. Es decir, hay que calcular la raíz cuadrada de la sumatoria del cuadrado de cada una de las desviaciones respecto a la media entre el total de desviaciones. Es exactamente la misma fórmula de la varianza con la diferencia de que al final calculamos la raíz cuadrada. Por tanto, desviación típica o desviación estándar y varianza están íntimamente ligadas. En nuestro ejemplo, sabíamos que la varianza había sido de 0.75. Pues bien, si nosotros queremos calcular ahora la desviación típica o desviación estándar, habrá que sacarle la raíz cuadrada a ese último resultado. Así, la desviación estándar o típica es 0.866. Nótese que calcular la desviación típica o estándar es muy fácil una vez que nosotros tenemos la varianza.